Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado, y va a venir en forma presencial, pero a última hora ha tenido una complicación y se va a conectar por Zoom. El invitado es el economista José Lo Andrade, PhD, candidato a PhD en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, máster en Economía de la Escuela Austriaca, egresado en Economía y Dirección de Empresas del ESPOL, y es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. No sé si ya está conectado. José Lo, buenas En efecto. tardes. Sé que tuviste un contratiempo y no pudiste llegar en persona, y todo se complica en estos tiempos de inseguridad y de paros, y eso comentábamos ayer con un otro invitado, porque de golpe en golpe a todos nos van complicando la vida, inclusive a los que no vivimos en Imbabura, a los que no vivimos en Otavalo, a los que no vivimos en Cayambe, todo se va complicando. Yo comentaba ayer que una persona vinculada conmigo recibió unos gringos que estaban comprando café de especialidad, tuvo que iba a llevarlos a Loja, y fue toda una peripecia porque estaban cerradas las carreteras entre Cuenca y Loja, tuvo que irse por el Oro, se demoraron como 11 horas en llegar. Todo se va complicando a la luz de todos estos problemas, y lo que todos necesitamos es trabajar. En el titular de hoy del Universo dice: en un mes de paro, 70 millones de pérdidas ha generado Imbabura. Yo creo que eso es mucho más. Y yo no sé si tú viste hoy día Ecoavisa, pero ya también está cerrada la vía por Cayambe, una zona de mucha producción florícola, de mucha producción ganadera, especialmente de ganadería de leche, y unos 4 pelagatos clavando en el concreto o en el asfalto unos chuzos, unas puntas, unos clavos empernados, para que los que tenían la osadía de pasar se queden a reventar las llantas. Todo esto es un perjuicio para todo el mundo. ¿Quiénes ha dado la corona a ellos para detener el avance, el funcionamiento del país? Pueden tener su razón para reclamar, pero aquí hay leyes, debería de haber ley. Y ahí la pregunta que te quiero hacer es: en la bandera de Brasil dice orden y progreso. Había aquí una serie de televisión que se llamaba en inglés Law and Order, ley y orden. ¿Cómo puede progresar un país si no hay ley y no hay orden? Si la ley dice tú puedes protestar, sí. Tienes derecho a la resistencia, sí, pero de forma pacífica. No creo que la Constitución ecuatoriana ampare el vandalismo, la destrucción de la propiedad pública y privada, el agredir físicamente a personas, el de amenazar que no abran sus locales y no puedan vender. Tienen ya casi un mes, José Lo, que no pueden facturar hoteles de la provincia de Imbabura. ¿Qué opinas de todo esto? En efecto, Giovanni, la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos es ¿dónde están las fuerzas del orden ante ese tipo de acontecimientos? Cada vez que alguien bloquea una calle, un carretero o algún establecimiento y no te impide trabajar o cruzar, esa persona debería irse directamente a la cárcel por encontrarse frente a una situación de delito flagrante, porque no existe derecho alguno que le permita a otro ser humano, por muy queja que tenga, que bloquee caminos, carreteras o, digamos, el traslado de las personas hacia su lugar de trabajo o el traslado de las personas que libremente desean moverse de un lugar al otro. Esas personas sencillamente tienen que ser detenidas y encarceladas en el instante. Y eso es lo que el gobierno debería de estar haciendo. Y no permitir, por ejemplo, que en este momento hayan unas personas que se estén reuniendo con los jueces, con unas autoridades en una supuesta justicia indígena y con unos acusados, cuando en realidad lo que tiene que haber es el debido proceso. Estas personas tienen que ser detenidas, llevadas a la cárcel y luego, pues, en medio del juicio, pues, mostrar lo que para todo ecuatoriano es obvio, que ellos están incumpliendo con la ley, están generando el caos en el país, están haciéndole perder millones de dólares al Ecuador y por tanto permanecer en la cárcel de acuerdo a lo que disponga la ley. No hay espacio para conversaciones cuando un delincuente actúa de forma delincuencial. Las fuerzas del orden sencillamente deberían detener a cuanto zarrapastroso se le cruce por ahí y evite que la gente circule de manera normal desde donde sea su lugar
de casa o hacia su trabajo o hacia donde quiera trasladarse. José, el país necesita trabajo, necesita generar inversiones o recibir inversiones. Y como hemos comentado con algunos invitados la semana pasada, uno ya no sabe ni lo que están pidiendo, porque un día piden A, un día piden B, un día piden C. Esto comenzó con el tema, la cantaleta de los subsidios del diésel, pero luego se ha ido derivando en que suban los sueldos, en que un montón de cosas. Y yo no acabo de entender realmente qué objetivo persiguen. Un invitado la semana pasada dio una idea, pero si tanto tú estás preocupado por la gente a la que tú representas, en este caso de la CONAIE, pues el sector indígena ecuatoriano, que evidentemente hay mucha pobreza en el sector, pero no únicamente en la CONAIE, hay mucha pobreza en la provincia de Santa Elena, hay mucha pobreza en Esmeraldas, hay muchos lugares del Ecuador donde hay mucha pobreza. Pero en todo caso, si ellos como líderes de grupo, que no puedo decir gremiales, pero como líderes, digamos, de una organización que debe defender los intereses y el bienestar de la población indígena, ¿por qué no hacen propuestas técnicas concretas en pro de realmente ayudar o coadyuvar el desarrollo de su pueblo? Y lo único que dicen hace muchos años es: no me toquen el diésel, 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 como que si eso fuera la solución a los problemas. O sea, si eso es la solución, ¿por qué seguimos siendo pobres? Si eso es la solución, ¿por qué siguen con tanta pobreza, desnutrición infantil las comunidades indígenas? Y un invitado, como decía, dio una idea que me pareció inteligente, que si yo realmente quiero trabajar por mi gente, en vez de estar insistiendo en la cantaleta absurda del diésel, favoreciendo el contrabando, favoreciendo la minería ilegal, favoreciendo el narcotráfico, ¿por qué no se establece un fideicomiso y donde se acuerde con el gobierno que una parte, no todo, pues obviamente, una parte del ahorro de la medida vaya a un fideicomiso para un efecto puntual a favor de las comunidades rurales del Ecuador, tanto en la costa como en la sierra, y que ellos formen, no exclusivamente, parte de ese directorio, por decir así, ese fideicomiso, para autorizar, digamos, las colocaciones de recursos. Eso para mí son medidas concretas que benefician a mi pueblo. No seguir con la cantaleta histórica donde incendiaron el Ecuador en la época del presidente Moreno, incendiaron el Ecuador en la época de Lazo y lo están incendiando otra vez un mes. Estás en silencio, José. Lo que dices puede tener sentido, Giovanni, o sea, definitivamente, pero sin embargo, mira cómo se comportan, o sea, un reclamo legítimo, una protesta razonable es aquella en la cual tú manifiestas tu desaprobación respecto de tal o cual medida y en este sentido indicas que se deberían hacer determinadas cosas. Pero tú no puedes quemar un retén de policía, no puedes quemar vehículos de policías, no puedes secuestrar a las fuerzas del orden, no debes de evitar que la gente abra su negocio y no puedes destruir la propiedad, en este caso me refiero a carreteros o caminos, y obstaculizar el traslado de la gente, porque cuando tú haces eso, tú no estás protestando, tú no te estás quejando, tú no estás manifestando tu molestia o tu inconveniencia, estás comportándote como un delincuente y como delincuente tienes que ser tratado. Aquí no caben miramientos propios de lo políticamente correcto. En este país, a estos señores, a estos líderes de ponchos dorados, no se los puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Ellos llaman a tomar sequito, por ejemplo. ¿Qué es tomar sequito? Destruir esa ciudad, obstaculizar el traspaso, tirar rocas a la gente que transita, digámoslo así, en sus vehículos, evitar la circulación, quemar instalaciones del gobierno, secuestrar a más policías y a fuerzas del orden. No hay espacio para el diálogo con aquellos que son violentos y que no nos vengan con el cuento de que son algunos infiltrados, porque por todos lados, digamos, en donde se encuentran sus manifestaciones, hay este tipo de actos violentos. Mira estas ridiculeces que llegamos a admitir en el Ecuador. Estaba leyendo, dice, en la audiencia de apelación de prisión preventiva de los 11 de Otavalo y con el objetivo de que el diálogo intercultural, ¿qué es esa payasada? Para conocer la realidad de las comunidades y sus integrantes se desarrolla en igualdad de condiciones, sin jerarquías entre jueces, la fiscalía, abogados, autoridades comunitarias. ¿Qué tiene que hacer una autoridad comunitaria? En el mejor de los casos, podría estar rindiendo su declaración
como testigo o tratando de sumarse a una especie de defensa, argumentando algún tipo de cosas. Pero no, se tienen que sentar en forma de círculo porque ahí todos son iguales cuando unos son acusados y otros no. Los jueces están para encontrar la verdad y establecer si ha habido o no delito. Y nosotros, en cambio, tenemos una mesita redonda donde ponemos a todos estos payasos, digámoslo así, a conversar cosas que no tienen sentido, porque no es el acusado quien tiene que dictar la sentencia. Así de sencillo. Pero son las ideas de izquierda y estas barrabasadas contenidas en la Constitución de Montecristi las que permiten este tipo de sinsentidos, Pero por no mira, decir o utilizar otra palabra. yo el otro día hablaba con un invitado con respecto pues a este uso que se le está dando en el Ecuador posterior a Montecristi de la justicia indígena. Y la persona me corrigió y me dijo, a ver, que la justicia indígena sí tenía un sentido, como originalmente se planteó, para administrar cosas internas en las comunidades. O sea, si en una comunidad el señor A le robó una gallina al señor B, dentro de la comunidad hacían pues un esquema interno de justicia y administraban justicia y lo castigaban al señor y ya pagaba por la gallina o lo que sea. O si había un problema entre marido y mujer o lo que sea. Pero, pero lo han degenerado a vista y paciencia de la justicia local, de la justicia normal, ordinaria, haciendo cosas grotescas como que puedan detener policías, puedan secuestrar militares, darles ortigazos a personas que no son de la comunidad, etcétera, que no tienen nada que ver con el sentido original de la justicia indígena. Yo sé que hay gente muy estudiosa que ha estudiado los mecanismos estos de justicia indígena, pero no creo que sea lo que está pasando es lo que realmente se planificó y se autorizó. Entonces no puede ser que si ellos han atacado convoys, si le han tirado ladrillazos o adoquines a convoys, pudieron haber matado o pudieron haber agredido a personas del convoy donde inclusive iban altas autoridades y en algún caso hasta el mismo presidente. Y eso es para que tú lo administres ahora como justicia indígena. Para mí esto es el mundo al revés. Desde luego, Giovanni, esto no tiene ningún sentido y este tipo de barrabasadas hay que corregirlas en la próxima Constitución, porque no puede darse aquí ese fenómeno donde una comunidad en particular tiene unas leyes totalmente diferentes que de paso, digamos, son utilizadas de manera arbitraria. Es como que yo me vaya a Estados Unidos, cometa algún tipo de fechoría, me vuelva un delincuente, cometa un acto criminal y a la hora de que me agarren digan, no, 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 a mí tienen que juzgarme con la justicia ecuatoriana y me tienen que juzgar como ecuatoriano porque ecuatoriano soy. No, cuando yo salgo al exterior soy juzgado con las leyes del lugar. Cuando esta gente sale del lugar y atropella, viola, secuestra, retiene, quema, destruye, tiene que ser juzgado con las leyes del Ecuador, con las leyes del Estado de Derecho ecuatoriano. Estado de Derecho, por cierto, bien mermado gracias a la Revolución Ciudadana y esa porquería que se dio el lujo de convertir al Ecuador en un Estado de derechos. Claro, derechos para los vagos, para los delincuentes, para los revoltosos y para la gente que caotiza el país. Esto tiene que cambiar, esta mentalidad absurda donde nosotros permitimos que un grupo de personas hagan lo que se les da la regalada gana, cada vez que se les da la regalada gana. Felizmente, en esta ocasión está perfectamente localizado el problema. En esta ocasión vemos cómo es Imbabura el lugar donde existen problemas. No es en el resto del Ecuador, no vemos, digamos, paralizaciones en Guayaquil, no vemos obstaculizaciones en otras ciudades del país. Felizmente, mostrando, incluso cuando observaba bien el mapa el otro día, que Imbabura no solamente es estratégico por sus relaciones tal vez con la minería ilegal, sino porque están a una distancia, digamos, caminable de Quito, de tal manera que, claro, resulta muy estratégico estar siempre localizando este grupo de revoltosos para a patada, como se dice en Guayaquil, luego llegar a Quito y destruirlo. Ojalá estuviesen en el otro lado del Ecuador y les tocase caminar hasta Quito, pero no, están estratégicamente situados de manera tal que puedan cada vez y cuando cautizar al país, cautizar a la ciudad y formar todos los revueltos o todos los relajos que ellos organizan. Al fin del día, la verdad, yo no encuentro razón alguna para que no sean detenidos los líderes de la CONAIE. Así de sencillo, sin contemplaciones, porque precisamente esas contemplaciones que se tienen con ellos son las que dan lugar
a que se comporten de esa manera una y otra vez. Siempre terminan, digamos, indultados, nunca se realiza ningún tipo digamos, de acto que en realidad evite la impunidad. Incluso ahora mismo, el presidente acaba de eliminar determinadas deudas de creo hasta 10 millones de dólares en no me acuerdo qué entidad financiera del Estado. Así, claro, yo voy, me endeudo y luego no pago. Eso genera el peor de todos los comportamientos. Eso es hacer las cosas mal. Eso no está bien. Porque claro, al final del día esa plata la pagamos todos. O sea, viene alguien con cara de pobrecito, dame un crédito especial a mí y luego digo, ay, no me fue bien y no pago. Eso no tiene sentido. Tiene uno que pagar. Tiene uno que responsabilizarse. Tiene uno que encontrar, por último, un mecanismo de pago razonable. Pero uno no puede decir, ah, no te preocupes, que cada cierto tiempo el Estado ecuatoriano perdona a los deudores. Entonces, claro, con ese incentivo, que no se pague nunca y acogerme a la próxima condonación de deudas. Y al final, esas entidades públicas que sirven y se prestan para ese tipo de atrocidades, pues tienen que cerrar. Si no están ahí para prestar de una forma razonable como lo hace el resto del sistema financiero, pues que no abran O sea, sus puertas, yo porque lo que creo, hacen es regalar dinero. José, lo puede justificarse alguna condonación, si estoy haciendo exagerado, pero digamos que vino un huracán, aquí no hay huracanes, pero vino un huracán y perjudicó a todo el mundo y es una gran catástrofe. Entonces ahí se justifica, como sucede en algunos países, que hay un auxilio generalizado para sacarte del hueco porque tuviste un terremoto o un huracán. Pero cada vez y cuando aquí, condonación por acá, ¿cuál es el mensaje que se da al país? Es un mensaje de no responder tanto en lo que tú mencionas como por ejemplo en los actos vandálicos que estamos sucediendo. Me decía un amigo que conocía el caso de una floricultora que se le habían metido los supuestamente buena gente, defensores del paro, a destruirle cosas y a dejar que los empleados se vayan y que no puedan producir y que se pudran las flores y no puedan cosechar. Entonces, eso es un acto que tiene que tener una responsabilidad. El Ecuador tiene un mensaje de que aquí no se responde por los actos, ni el que no hace su trabajo bien y no puede pagar las deudas, como el que, por ejemplo, destruye propiedad pública y privada y no tiene que pagar las consecuencias. La ley debe ser para todos. Y si tú no has cumplido con la ley y decidiste que el paro no es pacífico, sino que el paro se justifica en la destrucción de la propiedad, en la afectación a la circulación, en la afectación inclusive del acceso a la salud, porque no puedes llegar a un hospital, tienes que pagar las consecuencias de tus actos. Es que no debería haber duda para ningún ecuatoriano de este tipo de cosas que hacen tanto sentido, Giovanni. Si yo vengo en este momento y salgo a la calle, me encuentro con un policía, lo agarro del cuello, lo secuestro, lo meto dentro de un hueco y no lo dejo salir en una semana, si llegan a dar conmigo, luego de ese acto atroz, debo ir preso. Y punto. Pero claro, le sucedería a José Luis Andrade, o le sucedería a algún guayaquileño, o le sucedería a cualquier ecuatoriano, menos a alguien que dice que está protestando pacíficamente cuando lo que está haciendo es secuestrar a las fuerzas del orden. Y para el secuestro, la violencia, el caos y todas estas cosas organizadas por ellos, tiene que exigirse simplemente lo que manda la ley y llevarlos presos. Lamento no buscar una especie de diálogo, Giovanni, con este tipo de personas, porque no hay espacio para el diálogo cuando te secuestran. No hay espacio para el diálogo cuando te tiran unas rocas al vehículo o a los distintos vehículos que pasan por ahí, destruyendo, dañando un carro. Tanto, hermano, cuando uno se estaciona, trata de mirar la distancia prudente entre carro y carro para que al abrir la puerta el vecino no le vaya haciendo, no vaya estropeando la puerta de tu vehículo. Y sin embargo, esta gente tira rocas de tal tamaño que destrozan un vehículo, que rompen vidrios. Al final, y esto solamente por mencionarlo, podría yo ir conduciendo, veo una roca, me asusto y ¡pum! Me estrello y termino muriendo. Y no, ahí no hay que responder. Para ellos la justicia no existe. Pues no, tenemos que dar el ejemplo. Y en este sentido, la verdad, y que me disculpe la audiencia, yo no creo que debe haber diálogo con esta gente. ¿Darles qué? ¿Por qué? ¿En razón de qué? ¿Qué corona tienen? Ya, pero sí, Porque este es el único lugar del país donde la poca civilización se muestra.
Eh, Lamentablemente hay gente secuestrada dentro de esa provincia. La gente que sí quiere trabajar, la gente que quiere salir adelante, la gente que quiere continuar con su vida y que se encuentra secuestrada en todo el sentido de la palabra por estas bandas de delincuentes que trabajan dentro de la CONAIE, Mira, para lo mira, cual mira, no José, tiene que lo haber que, contemplación alguna. mira, José, lo que Nelsa Curvelo, que es una persona defensora de la paz, experta en procesos de negociación, inclusive con situaciones críticas con bandas y demás, y que conoce mucho el tema de la violencia. Ella escribe un editorial hoy en El Universo donde compara lo que está pasando en Imbabura con el apartheid y dice, en nuestro país una provincia y dentro de ella algunas ciudades han creado su propio apartheid, curiosamente un apartheid indígena. Es decir, yo creo que tenemos que ponerle los puntos sobre las islas y aclarar. Yo entiendo las dificultades, las penurias y todo lo que pasa en el Ecuador, no solamente en las comunidades indígenas, sino en muchas provincias, entre esas provincias costeras que tienen unos niveles de pobreza, desnutrición, etcétera, muy altos. Pero eso no justifica para que tú te vayas en contra de la ley y la constitución, porque si no, entonces aquí vivimos una anarquía donde cada uno se va a convertir, digamos, en un anarquista y vamos a cerrar carreteras aquí y allá, y en vez de poder progresar vamos a irnos para atrás. Entonces, si no hay respeto a la ley y el orden, y si cada uno quiere decidir por la violencia, tomarse la justicia en sus manos, administrar justicia o cortar vías o permitir o no permitir que la gente circule por las calles del Ecuador, entonces el Ecuador así se vuelve pues en una especie de sociedad primitiva de otra época, ¿no? Lo que pasa es que esta gente vive de forma primitiva y de forma salvaje. No todos los indígenas, desde luego, me refiero a la gente de la CONAIE, que extorsiona, por un lado, a la comunidad diciéndole, si no sales a manifestarte, no voy a permitir que vendas lo que produces, te voy a cortar el agua, no voy a permitir que hagas tu vida normal, así que tienes que salir, so pena de castigo, y eso se llama extorsión, ¿ya? Y por otro lado, al resto de la comunidad que le dicen, sabes que no puedes salir a trabajar porque se nos da la regalada gana. No importa si compartes o no nuestras ideas o aquello por lo cual supuestamente estamos nosotros luchando. A mí, de hecho, a ellos no se les da la gana de que la gente piense diferente. O piensas como ellos, o te obligan a pensar de esa manera, o mejor dicho, o te obligan a actuar de acuerdo a lo que ellos piensan. ¿Cómo? No te dejan abrir tu negocio, no te dejan ir hacia tu trabajo, no te dejan salir de la ciudad, no te dejan hacer tu vida normal. Entonces, si esta gente no te deja hacer tu vida normal, tienen que ser detenidos. Y no solo los líderes indígenas que se encuentran en esto, sino todo aquel que anda por ahí en la calle causando el caos. Todos aquellos que andan con mascarillas, tapándose la cara, claro, lo hacen porque saben que no están haciendo nada bueno, porque de ser encontrados, de ser, digamos, visualizados adecuadamente, presos van a dar. Por eso se tapan la cara como delincuentes, delincuentes que son. Así de sencillo, yo no tengo reparo en decir las cosas como son, estimado Giovanni. Lamento que nosotros en el país todavía tengamos este tipo de comportamiento nada civilizado, propio de delincuentes, que lo que hace es perpetuar aún más la pobreza de la que somos partes. Esta misma gente es la que atrasa al Ecuador, es la que mantiene al Ecuador en el atraso y en la pobreza, porque el Ecuador necesita trabajo y además de trabajo necesita reformas. Todas estas reformas son precisamente aquellas a las que ellos se oponen, porque muchos de ellos también representan a elementos de la delincuencia, porque muchos de ellos representan a esa minería ilegal, porque muchos de ellos reciben financiamiento de fuentes extrañas y oscuras. Bueno, eso es un tema que los líderes indígenas han desmentido y más bien acusan al gobierno que quieren vender esa retórica. En todo caso, si eso es así, más bien que actúen en consecuencia, porque parecería en todo caso que están dándole de comer al hambriento, están favoreciendo a muchas actividades ilegales, especialmente las que suceden con minería ilegal en esa provincia. El gobierno está hasta bombardeando esta zona de Buenos Aires, que no es un tema nuevo, un tema que tiene años y más bien es tardío esa intervención fuerte de las Fuerzas Armadas. Para mí es tardía, esto viene ya de años atrás, que tenía que haberse intervenido y se debe de intervenir porque aquí se ha denunciado, tuvimos una vez una entrevista de una prestigiosa periodista que vino con imágenes y demostraba que esto no son
unas zonas chiquititas de país, son zonas de hectáreas y hectáreas intervenidas donde de repente entran cientos de excavadoras a destruir el país, a llevarse en peso el oro, no pagar impuestos, destruir con contaminantes y metales pesados, a vista y paciencia, y lo conoce todo el mundo alrededor. Es un secreto a voces, y sin embargo no se han parado, y esto es un tema donde es correcto lo que se está haciendo ahora, de intervenir con fuerza, deberían destruir esa maquinaria, confiscar la maquinaria y no permitir que sigan destruyendo estas mafias del Ecuador. Vamos a un corte y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con José Andrade, candidato a doctor y dirige el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, defensor de la libertad económica y política. José, solo para hacer un paréntesis un ratito y salirnos del ámbito ecuatoriano, hablando de libertades, un país que queremos que le vaya bien es Argentina. Y como hay fuerzas oscuras en la región, y aquí hay siempre el péndulo, países que se van hacia el centro, a la derecha, a la izquierda, Colombia aparentemente, creo yo que en unas próximas elecciones saldría de la izquierda, acaba de ganar el centro derecha en Bolivia, en Argentina tenemos un presidente más bien de corte liberal, pero últimamente, por lo menos en lo político, como que no le ha ido bien y comienzan a saltarle todas estas culebras a ver cómo se lo comen y parar el proceso. ¿Cuál es tu visión de lo que pasa en Argentina y cómo deberíamos de precautelar que estas cosas no sucedan también en Ecuador? Bueno, en efecto, lo que pasa es que debemos recordar que Argentina ha vivido décadas de un populismo de izquierda, ha vivido décadas de adoctrinamiento por parte del socialismo del siglo XXI y va a tomar mucho tiempo también revertir ese proceso, porque en lo económico las cosas empiezan a dar resultado, la inflación está contenida, en términos generales se ha reducido la pobreza, hoy hay más empleo en Argentina, pero el relato de izquierda siempre puede tomarse, digámoslo así, el mundo de las ideas y confundir a la gente de tal manera que logren de alguna manera obstaculizar todo intento de reformas. Y eso es lo que está pasando en la economía argentina. El presidente Milei lleva adelante una tarea titánica, y titánica sencillamente porque tiene que enfrentarse a la cosecha de la izquierda, es decir, a décadas de adoctrinamiento que hacen que la gente no entienda que lo que se está haciendo es precisamente recuperar al país, es poner la economía en orden, es realizar las gestiones necesarias para que Argentina deje de sufrir lo que ha sufrido por años. O sea, recomponer un país, reencauzarlo, ponerlo en la senda de la prosperidad y de la normalidad, no es cosa sencilla, lamentablemente, porque los frutos de la izquierda son precisamente aquellos que impiden y obstaculizan ese progreso y ese camino necesario de reformas. Asimismo, por ejemplo, aquí en Ecuador, ¿qué crees que son las manifestaciones en los grupos indígenas, mi querido Giovanni? Son el resultado de años de adoctrinamiento. A esta gente se le ha contado una historia que no es cierta. Se le ha dicho aquí que el rico es rico porque el pobre es pobre, que la riqueza del rico se expresa en forma directamente proporcional a la pobreza de la gente en el Ecuador, que las reformas que se están haciendo o que se quieren hacer o se intentan hacer en lo laboral o en cualquier otro tipo de escenario son contraproducentes para ellos. O sea, estas ideas absurdas han tomado América Latina y precisamente son estas ideas absurdas las que entorpecen su normal funcionamiento. Pasa en Ecuador, pasa en Argentina. Esperemos que la gente en Argentina, vísperas a este nuevo proceso eleccionario,
recapacite y tenga la cordura suficiente para darle ese respaldo que el presidente Milei necesita, de tal manera que tenga un Congreso el día de mañana que le pueda ayudar a profundizar esas reformas que ya inició desde hace algún tiempo. ¿Y tú cómo crees que le vaya ahora en el tema político? Porque el problema es que él ha hecho maravillas dentro de lo que ha podido con una minoría en la Asamblea o en el Congreso, no sé cómo se llama ya. Ahora parecería que en las votaciones no le fue bien en la anterior, parecería que no le iría bien ahora. ¿Cómo se va a manejar? Porque él tiene que hacer cambios profundos. Inclusive, una de las cosas que te quería preguntar es que, preguntándole a un colega argentino el otro día, digo, ¿por qué no se aventuró ya de una vez a dolarizar? Entonces él decía de que técnicamente no se podía porque no habían suficientes dólares. Yo le pregunté a alguien el otro día en Estados Unidos que había sido parte del proceso técnico de Ecuador, donde estuvo Hanke, Kurt Schuller y todo eso, y me dijo que no es verdad, que eso no es así, que no es así como lo pintan, que sí se podría, que tiene que lanzarse y hacerlo, porque además hay mucho dólar en el colchón, que en Argentina hay muchísimo dólar que no está registrado porque están ahí en los colchones de la gente. ¿Qué opinas de esto? Bueno, en efecto, dolarizar se puede dolarizar con cualquier tipo de, digamos, con cualquier cantidad de dinero. Simplemente se establece un ratio diferente. Eso es lo que sucedería en este caso. Imaginemos, por ejemplo, que hay un dólar por cada 2 pesos. Entonces ya esa es la relación, 1 a 2. Y si hubiese un peso por cada dólar, pues la relación sería esa, 1 a 1. Y si hubiese medio peso por cada dólar, sería 1 a 0,5. O sea, lo único que varía es la relación en la cual se establecería el canje de moneda local por moneda extranjera, en este caso el tema del dólar. Dolarizar es una medida que debió haber tomado el presidente Milei tiempo atrás y que hoy por hoy le hubiese evitado muchísimos problemas. Lamentablemente, yo creo que ha llegado a ser convencido de que todavía no se encuentra Argentina en las circunstancias idóneas y que necesita una cierta cantidad de reservas previo a la dolarización. Y la verdad es que nosotros, en cierto modo, en el Ecuador demostramos que eso no es necesario y no es cierto, que a la dolarización se transita y se va con decisión y que al final son las personas las que terminan estableciendo de una u otra manera cuál es más o menos el tipo del cambio al cual se haría la conversión de pesos argentinos hacia dólares. En todo caso, también tenemos el tema de que el presidente Milei, como bien mencionas, ya tuvo una especie de resbalón en las últimas elecciones en Buenos Aires. Pero hay que mencionar lo siguiente, pues Giovanni, y esto es importantísimo decir. Buenos Aires es precisamente la provincia más infestada por las ideas de izquierda, el bastión del peronismo, el bastión de esos últimos grupos socialistas del siglo XXI de siempre. Esto es como que en el Ecuador tú esperes que en Manabí de la noche a la mañana se revierta esa forma de pensar equívoca que lamentablemente los manabitas tienen, respaldando a un delincuente, digámoslo así, prófugo de la justicia como es Rafael Correa. O sea, en el bastión del peronismo, Milei no difícilmente podía ganar y fue de hecho lo que sucedió. Lamentablemente, claro, siempre hay algo de desgaste en el ejercicio del poder y en medio de todo esto, pues, digámoslo así, ese resultado esperable de las elecciones anteriores en Buenos Aires se vio un poco más pronunciado de lo que se hubiese esperado. Ahora bien, cualquier resultado es mejor que el que ya se tiene, Giovanni. Es decir, hoy por hoy el presidente Milei cuenta con muy pocos elementos en el Congreso y después de este proceso de elecciones va a tener muchos más representantes en el Congreso. De tal manera que nosotros podemos observar, o vamos a poder observar, que en el siguiente proceso el presidente Milei contará con 40, 50 o 60 diputados más que lo respalden. Y sumados a otras facciones, pues podrá tener mucho más margen de maniobra. Así que aunque en este momento no tengamos todo el viento a favor en Argentina que podríamos desear, sin embargo el resultado va a ser mucho mejor del que tiene en la actualidad el presidente Milei, puesto que en la actualidad no tiene Congreso que le respalde, lo cual también dificulta en parte el proceso de reformas iniciado por él mismo. José, nos quedan 10 minutos y regresando al ámbito de Ecuador, eh, gran parte del problema del Ecuador tiene que ver con esta constitución que tú ya la mencionaste en la primera parte con respecto a que nos creó una camisa de fuerza ideológica. Además,
como concepto equivocado se quiso no crear una constitución, sino justamente ponerle al Ecuador una camisa de fuerza a la medida de un grupo de un pensamiento ideológico X, que además coincide que está ligado con países, los que han ido por esa receta, todos son países empobrecidos y con mayor pobreza, con mayor inseguridad y viviendo en condiciones inferiores a las que estuvieron cuando comenzaron con esa receta. Pero en este caso concreto, está claro que la Constitución de Montecristi no nos ha ayudado para nada, más bien nos ha creado caos, enredo, desorden, anarquía, etcétera. Y el presidente valientemente se lanza pues porque muchos le critican, dice, oiga, este no es el momento. Yo he visto editoriales en El Expreso que dicen, oiga, este no es el momento para lanzarse con una constituyente, no lo sé. Pero la Constitución de Montecristi no sirve o no nos ha ayudado, nos ha creado un lastre como país. ¿Cuál es tu visión de esto? Porque estamos a pocas semanas de irnos otra vez a un proceso electoral para decir sí o no, y luego habrá otro para escoger la lista de asambleístas, y luego habrá otro para decirle al país si el texto es el que es correcto o no. Claro, bueno, a ver, yendo por partes, ¿no? Sería ideal un escenario en el cual a través del Congreso se viabilicen las reformas que son necesarias para modificar la Constitución de Montecristi de tal manera que quede totalmente desnaturalizada, de tal manera que no consiga la Constitución de Montecristi mantener esa jaula totalitaria diseñada por los socialistas del siglo XXI. Deberíamos, a través de reformas parciales a la Constitución, quitar todo aquello que es parte del veneno socialista que se dejó en el Ecuador. Pero bueno, ese no ha sido el caso, y por último, esa no ha sido la vía que el presidente o que el gobierno nacional en este momento desea tomar. Abocados a esa circunstancia, yo creo que debemos ir hacia una asamblea constituyente y tratar de modificar, digamos, tratar de hacer una constitución lo más distante de la constitución que tenemos en la actualidad. De que eso es difícil, es difícil. Y es difícil por la naturaleza del proceso. O sea, al final del día vamos a tener representantes que van a diseñar la asamblea, digamos, la nueva constitución, que tienen los mismos vicios y falencias de nuestro Congreso actual. Es decir, a priori no podemos esperar un escrito que norme, digamos, que muestre principios, que establezca los límites del poder y que dé un adecuado, digámoslo así, una adecuada distribución de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Ya, lamentablemente no creo que estamos ante el mejor escenario, pero también, digamos, apuesto a que no puede salir peor que la Constitución de Montecristi, porque la Constitución de Montecristi fue algo intencionalmente diseñado para destruir al Ecuador, para generar una jaula de la que no podamos salir. Por eso durante años hemos estado encorsetados, digamos, y no hemos podido hacer algunas de las cosas que se deberían Pero de hacer. mira, hablando Al de... punto que tuvimos que esperar que se nos vayan 14 horas de luz por día para entender que el sector de la energía no tiene que ser considerado un sector estratégico. Bueno, pero todavía eso no se acaba de arreglar. O sea, han mejorado algunos decretos, han mejorado las cosas, pero no se ha liberalizado del todo como debería de ser, como sucede en Colombia o en Perú, con mucho mayor libertad que intervenga el sector petrolero, en el petrolero, en el eléctrico, en el de agua, etcétera. Por eso, pero lo que pasa es que en la Constitución actual se estableció que estos eran sectores estratégicos que debían ser manejados por el Estado ecuatoriano. El resultado, nos quedamos sin luz. Y todo lo que hemos hecho en este momento es para tratar de evitar que volvamos a utilizar focos de plástico que previamente cargamos o algún tipo de velas regresándonos al siglo XIX. O sea, ese son el tipo de desastres que hay que corregir en una nueva constitución. Entregarle el manejo de eso que antes llamaban sector estratégico al sector privado de tal manera que nunca más se nos vaya la luz. Haya o no haya agua, no debemos depender de San Pedro, sino del esfuerzo, la creatividad, la innovación y la inversión del sector privado, que lo hará necesariamente mucho mejor.
Y tú has hablado del tema eléctrico, en el tema petrolero y distribución de combustibles es lo mismo. Y una de las cosas también que se crearon en Montecristi, que fueron un invento mundial, deberían darle un premio Nobel, pero a la inversa, es por el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese engendro, yo no sé qué porcentaje de personas en el Ecuador todavía queden que lo aplauden. Debe ser un 3%, un 5%, no lo sé. Pero yo creo que la mayoría de ecuatorianos nos damos cuenta que es un invento perverso que nunca debió haber sido puesto a la luz. Ojalá, digamos, esto es una de las cosas que tiene que estar en el primer ejercicio de una vez salirse de esa cosa. Mira, yo creo que a ese tipo de instituciones no les van a dar 5 minutos en la constituyente. Es decir, eh, ¿qué hacemos para empezar? Elimínese el Consejo de Participación Ciudadana, elimínese tal y cual cosa, elimínese la línea de sectores estratégicos. Pero honestamente, Giovanni, más allá de la arquitectura del Estado ecuatoriano, de sus funciones y de peso y contrapeso necesario, para que ningún poder tenga más poder que otro, a mí en particular me fastidia un mundo la parte dogmática, porque es ahí donde se establecen esas supuestas garantías que garantías no son. Ahí es donde se establecen unos ciertos derechos que tampoco son derechos y que generan compromisos y, digámoslo así, una carga sobre la ciudadanía y sobre la actividad natural del Estado ecuatoriano. Ahí es donde se habla sobre, no sé, sobre una suerte de disparate como esto de el summa causai, los temas estos de que la Pachamama tiene derechos, pues es como que yo vaya, digámoslo así, al terreno al frente, mire una piedra y le diga, mira, no te puedo pisar porque tienes derechos. O no puedo pulirte porque tienes derechos. O permíteme, pasto, caminar por un costado, no puedo pisarte porque tienes derechos. O sea, ese tipo de cosas que no tienen sentido se pusieron en la Constitución y hay que retirarlos de ahí. Y hay que ser políticamente incorrecto para hablar de esto. Ya, no se puede hablar de derechos de la naturaleza. A la naturaleza se la trata bien y punto. Yo no voy por ahí destrozando los jardines del vecino, ni rompiendo los árboles que observo. Yo voy haciendo mi vida y punto. Pero yo no tengo que decir, ay, arbolito, tú tienes un derecho, a ti nadie te puede tocar, no te puede mirar nadie. O sea, al fin y al cabo, si el día de mañana yo ahí donde hay un árbol, y voy a ser muy políticamente incorrecto, pongo una guardería para niños que no tienen recursos, prefiero la guardería para niños que no tienen recursos que el arbolito que está ahí. Luego sembraré otro. José, nos quedan 3 minutos y, como siempre digo, a veces es difícil, pero tenemos que ser optimistas. Yo he visto algunos colegas tuyos que tiran una cantidad de cifras que la gente que me escribe a veces por interno, oye, ¿qué pasa? Pues aquí esto es como el apocalipsis, pero muchos colegas tuyos también dicen, aquí sí hay salida. Todo es un tema de voluntad. Es un tema de que no sigamos insistiendo en dispararnos en el pie, como esto del paro. El paro es otro disparo más en el pie del Ecuador. Pero si tenemos la voluntad y la inteligencia de lanzar una línea de tiempo para progresar, para tener un plan de acción llamado un plan Ecuador, un plan de reconstrucción del Ecuador, más que reconstrucción, de alinear el Ecuador con el progreso, el Ecuador puede salir tranquilamente si el Ecuador tiene potencial para todo, para minería, para turismo, para industria, para acuicultura, para agricultura, para agroexportación, para montones de cosas. Mira, si algo nos muestra la historia es que venimos de las cavernas y hace poco tiempo nomás, hace 50, 60, 70 años, Italia, por ejemplo, era un país tan subdesarrollado como cualquiera de América Latina o incluso más. Después de la Segunda Guerra Mundial se vivió una pobreza extrema en toda Europa. Y sin embargo, esos países ostentan al día de hoy un estándar de vida elevadísimo que ya quisiéramos nosotros tener. ¿Qué hicieron? Pues sencillamente se conectaron con el mundo e hicieron lo que tenían que hacer, otorgar libertad para que sus empresas determinen el rumbo del país. Ahora bien, yo veo, por ejemplo, los del sector florícola, cada vez y cuando son víctimas de estos delincuentes de la CONAIE, cada vez y cuando son atacados, cada vez y cuando se tiene que tirar miles de litros de leche a la calle o a donde sea que caigan, porque se les da la gana, regalada gana a estos señores de obstaculizar el país y caotizarlo. Hay que pelear la batalla en el mundo de las ideas para que nadie respalde este tipo de comportamiento,
para que ahí donde los indígenas cierren una calle o obstaculicen el paso, la gente los vea a ellos, a los que obstaculizan el paso, como terroristas o como delincuentes. Y que no vaya a haber alguien que se equivoque y crea que eso es legítimo, porque legítimo no es actuar como delincuente. Al delincuente la prisión, así de sencillo. Bueno, Joselo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ustedes como IEP, que son grandes defensores de la libertad, deben de tener a veces una gran frustración porque el Ecuador a veces se va. Uno históricamente trata de ser una especie de tortuga que se mete hacia adentro, que no se abre, en vez de ver todo el potencial que tiene hacia afuera. Somos un país con gran éxito en exportación en muchos rubros y tenemos muchísimo más por hacer y podríamos ser, como se dijo alguna vez, la Suiza de América. Gracias, Joselo, gracias a todos ustedes. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.